Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Vamos con los titulares del día. 5 procesados por incitación contra Israel. Alía venezolana ante la alarmante situación en Venezuela. Daesh ataca a la embajada de Irak en Kabul. Austria condena a un terrorista de Hamás a cadena perpetua. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras hablar de estas noticias. Comenzamos hablando del fiscal del distrito de Jerusalén, que procesó a 5 residentes árabes de la capital por incitación a la violencia y alentar ataques terroristas, y pidió que se les niegue la libertad bajo fianza hasta que terminen los procedimientos legales. 3 de los 5 fueron acusados de celebrar el ataque terrorista en el Monte del Templo el pasado 14 de julio, en el que fueron asesinados 2 policías, además de instar a otros a que emularan a los terroristas. Los procesamientos fueron aprobados por el fiscal general Avichai Mandelblit, quien decidió que la naturaleza severa de los delitos supera las preocupaciones por la libertad de expresión. Hablando de expresiones, les ahorramos las de algunos de estos procesados que, como se pueden imaginar, pues son las habituales que venimos repitiéndoles todos estos días desde que aquel pasado 14 de julio se comenzara a encender la mecha de esta violencia en Jerusalén y en otras partes. Por ejemplo, ha habido una manifestación masiva en Estambul contra Israel. Por darles algún ejemplo. Cambiamos ahora de tema para hablarles, para situarnos de alguna manera en Venezuela, donde la situación política es cada vez más alarmante. La inmigración judía en goteo de todos estos años parece ahora para muchos prioritaria. Israel es uno de los países a los que se dirigen estos inmigrantes de emergencia. 7 familias judías lograron salir de Venezuela hacia Israel para establecer una nueva vida lejos del caos, gracias a una organización judía norteamericana de beneficencia. La organización norteamericana Hermandad Internacional de Cristianos y Judíos, fundada por el rabino Yehiel Eckstein, hizo posible que 7 familias judías venezolanas hicieran alía hace escasos días. Es difícil hacerse de cosas tan básicas como pan o harina. La situación es muy difícil. Hace 3 meses entendimos que no podíamos continuar viviendo ahí, comenta Michal Levy, de 35 años, quien partió junto con sus 3 hijos hacia Israel, donde se establecerá en Rishon LeZion, y quien temía salir incluso de su casa debido a los disturbios o a que su familia fuera secuestrada dentro del caos que se vive. Imagínense ahora que la situación después de las elecciones del pasado domingo pues es casi de guerra civil, ¿no? Hoy cerca de entre 5 y 9.000 judíos permanecen en Venezuela, de los cuales 1.400 pertenecen a la tercera edad y 500 de ellos son niños pequeños. Cerca de 700 familias son apoyadas por agencias de beneficencia judía. Cuando aún no había acabado el domingo electoral, ya se podía hablar de una de las jornadas más duras desde que el pasado 1 de abril empezara la nueva ola de protestas en Venezuela. Solo entre el sábado y el domingo, el Ministerio Público había contabilizado 10 muertes. A esas se suman varias más en diversos puntos del interior del país, aún por confirmar, que podrían elevar la cifra a más de una docena. Estaremos atentos a Venezuela. Al cierre de este informativo, la situación política es complicada, pero no se puede hablar de guerra en Venezuela como hay algunos comentarios en prensa. Como les decimos, por supuesto seguiremos atentos al tema y a la situación de los judíos venezolanos. Un comando del Estado Islámico de Khorasán ha atacado el recinto de la Embajada de Irak en Kabul, según ha informado el grupo terrorista a través de Amaq, la agencia de noticias que los yihadistas utilizan para informar sobre sus actividades y atentados, que también ha asegurado que en el incidente han muerto al menos 7 guardias de seguridad. El ataque ha comenzado sobre las 11:10 de la mañana, hora de Kabul, cuando un suicida ha detonado su cinturón explosivo en la entrada de la embajada. El ataque ha sucedido tan solo una semana después de que los talibán mataran a 35 personas e hirieran a 42 en las proximidades de la Universidad Zawal,
donde un atacante suicida se hizo detonar al paso de un minibús en el que viajaban 2 docenas de trabajadores gubernamentales, según explicó el portavoz del jefe de la policía en Kabul, Bashir Muhammad. A pesar de que el comunicado de los terroristas no ha especificado los motivos del ataque, es muy posible que este haya sido llevado a cabo como venganza por la conferencia de prensa que el embajador iraquí en Kabul realizó hace 2 semanas para, entre comillas, celebrar la liberación de la ciudad de Mosul por parte de las tropas de Bagdad. Seguimos hablando de terrorismo, Alex. Un terrorista de Hamás que conspiró con otros para perpetrar una serie de ataques en Jerusalén fue condenado a cadena perpetua por un tribunal austriaco. El terrorista, oriundo de la Franja de Gaza, había sido detenido por Israel, pero liberado en el canje de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit en 2011. Tras su liberación, el terrorista se desplazó a Austria, donde continuó participando en las actividades de Hamás. De acuerdo con las autoridades austriacas, se había puesto en contacto con habitantes de Cisjordania, Judea y Samaria para que llevaran a cabo el ataque con granadas, pero el servicio de seguridad israelí logró desmantelar la célula y frustrar el complot en 2016. Como les veníamos comentando, desde que se produjo este canje de prisioneros, muchos de los que fueron liberados seguro que seguirían cometiendo acciones terroristas, como es el caso de este terrorista de Hamás que ha sido condenado por los tribunales austríacos. Tras desmantelar la célula, el Servicio de Seguridad General, el Shabak, suministró las pruebas a sus homólogos austríacos contra el cerebro del complot y las autoridades austríacas lo arrestaron. Estas autoridades detuvieron al terrorista, que cuenta con 27 años, en un centro para refugiados en julio pasado. Los agentes del Shabak proveyeron las pruebas a través de una videoconferencia en el propio tribunal durante el juicio. Recientemente, les recordamos, la Corte Europea de Justicia determinó que Hamás debe permanecer en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Bien, pues en este punto, Raquel, finalizamos la parte de las noticias políticas para pasar a la agenda cultural. Bueno, y ahora sí, después de la pausa, hablamos de la agenda cultural, Raquel. Sí, una agenda cultural de la que las noticias de las que les vamos a ver las hemos extraído de Carta de Sefarad. Ya ha llegado la edición de agosto, por si quieren ustedes ampliar estas informaciones que les traemos hoy en esta agenda cultural. Por ejemplo, empezamos con música, Alex, porque Roy Sakai y Ofer Ronen, los componentes de Ancient Grove, estarán de nuevo en nuestro país. Ofrecerán los israelíes un concierto el próximo 3 de agosto en el festival Noches de Música en el Cal, en Girona, dirigido por los músicos Roy Sakai y Ofer Ronen, y con la voz de la cantante de música marroquí Tamar Bloch. Ancient Grove siempre traen un aire nuevo a la música del mundo. Sakai viene del mundo clásico y Ronen de la guitarra flamenca y la música oriental. Tuvimos la oportunidad de hablar con este grupo aquí en Radio Sefarad. Así que es una oportunidad buenísima de volver a oír a Ancient Grove en directo en nuestro país, que tras protagonizar una gira que les ha llevado a diversos festivales tanto en Europa como en Israel. Bueno, pues música en directo con Ancient Grove en Sí, que además, Alex, acaban de recibir el International Jewish Music Festival, o sea, el premio especial en el International Jewish Music Festival de Ámsterdam. Bueno, o sea, pues qué mejor forma de comprobar que lo merecen escuchándolos en directo en esta actuación. Bueno, ya les hablamos, voy demasiado deprisa, perdónenme, ya les hablamos en Radio Sefarad del 9º ciclo de cine israelí de Segovia. Sí. Bueno, pues los segovianos no son los únicos que tienen la suerte de contar con cine israelí. En esta ocasión, la Filmoteca Española, con sede en Madrid, en el maravilloso Cine Dore, proyectará la película del director israelí Nadav Lapid, La profesora de parvulario, que si no la han visto, se la recomendamos. Hablamos también aquí de esta película con nuestro colaborador Alejo Moreno,
y esta proyección tendrá lugar el viernes 4 de agosto a las 6 de la tarde en la Sala 1 del Cine Doré en la calle Santa Isabel número 3 de Madrid. Es un largometraje muy especial, ganó el premio al mejor director en el último Bafisi, demuestra ser la obra de un cineasta consumado de enorme potencia creativa y gran originalidad. Es una película que desde luego nos hace reflexionar y que, como les decimos, no se deberían perder. Además, si no pueden este viernes 4 de agosto, la segunda proyección de esta película tendrá lugar el próximo día 23. Bueno, pues tienen 2 pases para ver esta película en los cines Doré, una película que además no se encontraba entre las 4 que mencionamos aquí en el Festival de Segovia, sí, ¿no? En el cine israelí de Segovia, así que una película más israelí para pantalla grande, sumar a su filmografía. Exacto, y terminamos hablándoles de una exposición que celebra la década de vida del Centro Sefarad Israel. Se llama 10 años en 50 imágenes y pico, y es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, el que hizo posible la fundación del Centro Sefarad Israel. Hace muy poco, este fin de semana, les ofrecíamos una entrevista con el director de este centro, con Miguel de Lucas. También tienen el reportaje, la grabación completa del acto en directo, de la celebración en sí, exacto, de este 10º aniversario. Con los discursos institucionales. Y ahora queremos hablarles de esta exposición que recorre en fotografías pues estos 10 años de éxito, de trabajo del Centro Sefarad Israel. Una exposición que da fe de este puente entre España y el mundo judío que representa el Centro Sefarad. Pueden disfrutar de esta exposición, de la que intentaremos hablar con nuestros amigos del centro hasta el próximo 30 de septiembre. Bueno, pues tienen todo el verano y un poco más para poder disfrutar de esta exposición fotográfica que con 50 instantáneas y pico demuestra todo el carácter del Centro Sefarad Israel, que ha cumplido 10 años y al que felicitamos de nuevo aquí en Radio Sefarad. Desde luego. A todos ustedes, felicitarles por estar detrás de los micrófonos y escucharnos como cada día. Y agradecerles, desde luego. Eso es. Así que les esperamos como siempre y hasta mañana. Hasta mañana.